Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, esta tarde. Aquí estamos, tardecito un poco, pero aquí estamos. Así que vaya abriendo su Biblia, usted, ¿sí? En Jeremías, vaya abriendo su Biblia, capítulo 9. Jeremías 9, abra usted su Biblia. ¿Sí? 9, 20. Me bañé, pero parece que no me bañé nada, ¿eh? Así que sigo transpirando. Entonces, ¿ya está? Si usted abrió su Biblia, ya oremos, ¿sí? Bendito Padre, muchas gracias, Señor. Bendito Papá, porque una vez más, Señor, estamos aquí para alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Oh Santo Dios, cómo no alabarte, Señor, y bendecirte, Señor. Santo eres tú, Señor. Glorioso Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, te alabo, Señor, y te bendigo, Señor. Glorifico tu nombre, Señor. Perdóname, Señor, por palabras, Señor, tal vez hablo mal, Señor. Bendito Dios. Pero cada palabra que hago mal o con mala intención, Señor, es pecado, Señor. Perdóname entonces, Señor. Y perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Bendito Dios. Santo eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Papá, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Bueno, 24, ¿sí? Versículo 24. Abra su Biblia ahí, ¿sí? Y bueno, se están conectando ahora recién. Bienvenidos. Y el pasaje bíblico es Jeremías capítulo 9, versículo 24. ¿Sí? Ahí vamos a decirlo. En el nombre de Jesús, ¿sí? Dice, más alábese, dice, en esto el que se hubiere, dice, de alabar, en entenderme, dice, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago, dice, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas, dice, cosas quiero, dice Jehová, ¿sí? Estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Qué está diciendo la palabra, mejor dicho? ¿Sí? Dice que si hay que alabar, en esto, dice. ¿Sí? En esto alabese, más alabese en esto, dice. El que se... en esto, el que se hubiere de alabar. ¿Sí? En esto alabese. Entonces, ¿en quién? En Jehová. En el que todo lo puede, en el que todo lo es, en el que todo lo sabe hacer, ¿sí? En esto alabese, en entenderme, dice, en entenderme a hacer las cosas, ¿sí? Como corresponde. ¿Por qué? Como corresponde. Porque Él es el que hace las cosas como deben salir. Él hace lo correcto, ¿sí? Él hace lo perfecto, ¿sí? Más nosotros a veces no hacemos lo perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, ¿sí? Conocemos, pero ¿cuánto conocemos? Eso, ¿sí? ¿Cuánto conocemos? A ver, ¿cuánto es el tema que conocemos nosotros? Conocemos a lo que miramos nomás, a lo que vemos, y más no conocemos, ¿sí? No conocemos, ¿por qué? Porque no entendemos a veces, ¿sí?
No entendemos las cosas a veces, ¿sí? Porque no entendemos los misterios que están en arriba del cielo, ¿sí? Entonces, nosotros a veces fallamos muchas veces. Pero el que es correcto, sí, nunca se equivoca él. Y nunca falla, ¿eh? Es Dios, ¿sí? En esto a la vez dice, ¿sí? Que yo soy Jehová, dice, por eso. Dice que yo hago, que hago misericordia, justicia, juicio o justicia, igual lo mismo. En la, no lo mismo, sino que, pero estoy diciendo lo que está diciendo la palabra, porque viene juicio, después viene justicia, ¿sí? En la tierra, dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas cosas. ¿Qué dice que quiere? Entonces, juicio y justicia. ¿Sí? Que hagamos justicia y juicio. Que seamos leales. Que seamos como Dios dice que quiere que seamos. Eso, ¿sí? Eso es lo que quiere. No es lo que queramos hacer nosotros. Entonces, no es lo que yo quiero hacer, sino que es lo que el Señor quiere hacer. ¿Me entendió? ¿Hasta acá? No sé si me hago entender. Entonces, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Entonces, por eso dice, ¿sí? Porque estas cosas quiero, dice. Que nosotros también hagamos juicio, justicia. ¿Sí? Que seamos leales ante Dios, ante nuestro prójimo, ante uno mismo. A veces no somos leales ni ante uno mismo, ¿sí? Pero dice que seamos así, ¿sí? Y vamos a pasar al capítulo 31, 34, a ver qué dice. 34 dice así. Y me enseñará, dice, más ninguno. ¿Cómo? Y no enseñará más ninguno a sus prójimos, ni ninguno de sus hermanos, de su hermano, diciendo, dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué lindo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros? Entonces, dice que no se va a acordar más de nuestros pecados. Pero tenemos que esforzarnos nosotros a alabarle al Señor. Si no, nuestro pecado va a seguir ahí. Va a seguir ahí en nuestras vidas. Si nosotros no confesamos a Jesús, no le decimos, hemos pecado, Señor, aquí estamos. Entonces va a seguir nomás. ¿Sí? Va a seguir y va a seguir. Cuando el cuerpo sigue manchado, y bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer más nada, ¿sí? Porque está manchado. Entonces, dice que nadie, dice que lo enseña, ¿no? ¿Eso dice? Y no enseñará, dice, más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde lo más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Todos le conocerán. Todos le conocerán. ¿Sí? Entonces, pasemos a otro versículo. Vamos a Oseas 6. ¿Qué dice? Oseas 6. 6, 3. Oseas.
Oseas 6:3. Dice en Oseas 6:3, dice, y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Y conoceremos y proseguiremos. Proseguir es seguir en conocer a Jehová y seguir conociendo. Proseguiremos conociendo a Jehová. El camino, la intención de Jehová. ¿Sí? Eso. De eso nos está hablando. Proseguiremos en la senda para conocer el camino de Jehová. ¿Sí? Los pensamientos de él. Por eso, como cuando yo digo, este es el pensamiento de Jehová y esto es, aquí se tiene que basar usted. ¿Sí? En esto se tiene que basar usted porque esto es lo que Dios quiere. No es nada más. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere. Entonces usted básese en esto. Guíese por eso quiero decir. ¿Sí? Guíese por la palabra. La palabra de Dios le va a guiar por el buen camino. ¿Sí? No soy yo. ¿Sí? Aun cuando debería, pero no quiero confiarme yo, que yo soy el guía de usted. Debo hacer buenas obras, sí, pero el correcto es Jesucristo. Por eso le presento a Jesucristo. Él es el correcto. Yo soy otro pecador, pero en camino hacia la corrección. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, eso. En camino a la corrección. ¿Sí? Por eso es lo que dice aquí así. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tardía y temprana a la tierra. ¿Sí? Eso. Pero ¿qué más dice? Vamos a ir a Juan entonces. ¿Sí? Juan 7. A ver qué nos dice ahí. Juan 7. 7. Y nos dice ahí, a ver. 16 y 17 dice. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién era la doctrina? Del que lo envió, del Padre. Eso. Jesús fue enviado. ¿Sí? Cristo fue enviado por el Padre. ¿Sí? Entonces, está más claro que el agua, ¿no? El que me sigue conocerá que la doctrina no es mía, dice. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que conocer, tenemos que saber de dónde viene la doctrina. Viene de Dios, no viene de Jesús, porque Él dice que no es de Él. ¿Y qué más dice el 17? El que quiera hacer la voluntad, dice, de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Explíquese, pues. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiero que entienda, por eso lo repito. ¿Sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo destacamos? ¿Sí? ¿Es de Dios o de Jesús? ¿Cómo es? ¿Es Dios Jesús? Sí, es Dios también. ¿Sí? Pero
¿Cómo es que ahora, como dicen otros, que Jesús es el Padre y Jesús es Dios y Jesús es el todo? ¿Cómo es? Todo confundido, ¿no? Confundido. Todo confundido. ¿Por qué le digo todo confundido? Porque los unitarios hablan de que Jesús nomás es. Sí, Jesús es. Por Él vamos. Por Él estamos. Dice que todo fue creado para Él y por Él y para Él. ¿Sí? Pero Dios creó eso para Él. ¿Sí? Fuimos creados nosotros para Él. Por eso se dice que es la novia. Dios tiene un hijo. Entonces, tenemos que entender nosotros que Dios tiene un hijo y Él no lo quiere fallar. ¿Sí? Y Jesucristo tampoco le va a fallar porque Él conoce la intención y la decisión de su Padre. ¿Me entiende? Entonces nosotros los que no entendemos, a veces no entendemos qué es lo que estamos diciendo. Si nosotros decimos que sería uno nomás, entonces no dijera así Él. Dijera entonces, yo soy el Padre y Jesús y todos los demás. Esa es la palabra correcta que tendría que decir. Porque si no me miente. Entonces, eso. Vamos a ver el 8. ¿Qué dice el 8? Ahí nomás la vueltita. El 8, 32. Y 31 y 32. Dice así. Dijo entonces a Jesús, dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué más dice? El 32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Estás conociendo la verdad? ¿Conoces ya la verdad? ¿Sabes qué es la verdad? ¿Sabes tú qué es la verdad? Si no conoces, conócela ahora. ¿Qué es la verdad? Esto, lo que estamos diciendo. Jesucristo es la verdad. ¿Lo conoces a Jesús ya? ¿Conoces la Biblia? Si conoces a Jesús, es que ya conoces tú la Biblia toda. Eso. Eso es conocer. Por eso digo yo, que tanta lectura y todavía no entiendo cómo puede ser. Y hay muchos que dicen eso. Y es verdad, somos humanos. Entenderemos, dice Pablo allá, cuando estemos allá, arriba. Entenderemos todo y cuando lo veamos cara a cara y frente a frente, ¿sí? Entonces vamos a entender las cosas que todavía están ocultas, ¿sí? Ocultas. Los misterios que todavía no están revelados aquí, en la palabra de Dios. Pero esta es la intención de Dios, querido amigo. Así que usted aférrese por la palabra. Si usted conoce la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Va a conocer a Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús con usted? ¿Me entiende? Pero si no conoce la palabra, usted no está conociendo a Jesús y no conoce a Jesús. Me está mintiendo. Yo también le estoy mintiendo si le digo conozco a Jesús. Sí, por supuesto que estudié, pero plenamente no conozco. Esa es la verdad. Sí conozco algo. Como dice Pablo, como por espejo. Sí, nos vemos así como por espejo. Entonces, como teniendo nublado todavía. No se ve el cielo claro. ¿Me entiende? Ahora está nublado, mire. Y no se ve claro el cielo. Se ve, pero no se ve. Hasta el nublado nomás se ve. ¿Me entiende? Eso es lo que da de entender Pablo cuando dice eso. ¿Sí? No conocemos mucho. Conocemos, pero conocemos hasta ahí nomás. Hasta donde nos alcanza el pensamiento y vemos de los ojos. ¿Sí? Eso conocemos.
pero profundamente, ni no hay un científico que pueda decirme acá, Dios es así, 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 así. No hay ni uno, ¿sí? Por más sabio que sea. Solamente Jesús conoce y Dios, ¿sí? Él conoce, los únicos que conocen. ¿Qué más dice? En Juan 17:3, ¿qué dice? Vamos a ver. 17:3. Dice 17:3. Dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a Jesucristo. ¿Me entiendes? Y a Jesucristo. ¿Cómo se llama el tema de ahora este? Conociendo tu espiritual. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo conocemos lo espiritual? Pero por lo que está diciendo acá. Y conocemos a medias. Y plenamente nadie conoce. Por más científico que sea. ¿Me entiendes? Los científicos son, ¿en qué científicos? En las cosas que se ven. Pero de Dios, algunos capaz que sepan, pero algunos, nada. Por eso dicen Proverbios 1:7, dice, los insensatos, dice, ¿no? Bien, ¿cómo dice? Bienaventurado el hombre que cree, ¿no? ¿Cómo dice? No me acuerdo. Pero, dice, ¿sí? Pero dice, la segunda parte dice, la primera parte no me acuerdo. Pero la segunda parte dice, los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Mire, si un científico dice, no quiere leer la Biblia, ¿es sabio o es tonto? ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver mejor qué dice el Proverbios, ¿sí? ¿Qué dice el Proverbio acá? Oh, pare ahí. A ver. Proverbios 1:7. Dice así. Mire cómo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor. Eso no me podía acordar. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los tontos, está diciendo. Los insensatos. Los torpes. Eso está diciendo, querido amigo. Por eso, si un abogado, que es sabio, estudiado, ¿no? Un juez que es estudiado, desprecia esta sabiduría, es tonto. ¿De qué le sirvió la sabiduría? De nada. Eso sí que está feo. Pero estudiar la palabra de Dios no está feo. Usted se corrige. Y muchos dicen, no, el estudiar es feo. No es así. Estudiar la palabra. Usted cuando estudie la palabra, usted sabe cuál es la intención de Dios. Y se guía por esto. ¿Me entiende? Cuando no todos lo vamos a ver, pero muchas cosas vamos a ver de aquí. Entonces, si un científico dice, sí, entiendo esto, ahí está, es más sabio de los sabios. ¿Me entiende? Pero si un científico dijera, un abogado, un juez, todos los que estudian leyes, serían correctos para hacer el juicio, hicieran el juicio basándose aquí a la palabra de Dios, sería un juicio correcto. Pero estos abogados, hay algunos y hay muchos que se pierden. ¿Cuánto habrá de los abogados que no son mentirosos? Con su mentira ganan y ganan plata. Pero con su mentira ganan esa plata, pero esa plata no es de bendición. Esa plata es de engaño.
Así que la persona vive engañada. Tengo mucha plata, pero ¿para qué? Pues esa plata engañada tiene sus cosas con engaño. Entonces no sirve. Esto es lo que nos engaña. Entonces aquí sí, vamos a un juicio correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice? Esta es la voluntad, ¿no? Dice que dice. Dice Jesús aquí. ¿Sí? Y esta es la vida eterna. Que conozcan, dice, a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Deben conocer a Jesús, a Dios también. No se confunda. Muchos de los unitarios se van a confundir si están escuchando. Porque solamente todo Jesús y todo Jehová nomás. Ay, qué triste, amigos, que no estudian la Biblia. Porque no estudian la Biblia, por eso dicen eso. Porque no saben lo que entienden, no entienden lo que dice, están leyendo ellos mismos, pero no entienden. Eso es lo que pasa. No entienden lo que leen. ¿Me entiende usted? Eso. Pero ¿qué más dice acá en Filipenses 3:10? A ver, vamos a Filipenses 3:10. 3:10. Filipenses 3:10. Colosenses, Filipenses 3:10 dice así. A fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice, a ser semejante, dice, a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero parece que está medio oscuro ahí, ¿no? A ver, vamos desde aquí. Mira, y ser hallado, dice, en él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Se entendió? Tampoco, ¿no? Pero si venimos un poquito más atrás, ¿qué dice acá? El 8. Y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida, dice. Como pérdida, dice Pablo. ¿Sí? ¿Por qué dirá eso? A pesar que él fue estudiado, ¿sí? Por eso es que tiró él por la basura, dice, cuando sus títulos, ¿sí? Cuando él conoció esto, tiró todo por la basura, no le sirvió de nada. Aquí estaban las leyes. Aquí están las leyes correctas que se puede hacer juicio. Por eso los abogados, si no saben esto, hacen una mentira nomás. Por eso engañan nomás. Y si usted es abogado, tal vez le estamos hablando así. Deje de mentir. ¿Sí? Deje de mentir y haga un juicio justo, pero con la palabra de Dios. No engañe a los demás, porque ese pecado le va a llevar para el infierno. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, ¿dónde estábamos? 8, ¿no? Pablo decía esto, por eso, que tenía como para basura, ¿cómo es? Sus títulos. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasaba. Ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor a Él lo perdió todo. Dice, y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo. ¿Me entiende? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, a fin de conocer, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Me entiendes? Llegando a ser semejante en Él. ¿A quién, pero? En su muerte. ¿Qué más? Continuamos, el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Está hablando de Pablo. Y está hablando de Jesús también. ¿Sí? Por eso fue Dios. Llamando a ser semejante a Él. Y nosotros también cuando miramos vamos a llegar a ser semejantes a Él. ¿Me entiende? Entonces por eso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y participación, que nosotros participemos de lo que sufrió Él, ¿sí? Y no hagamos sufrir a Jesús, ¿sí? Llegando a ser semejantes a Él. Nosotros, ¿no? Llegando a ser semejantes a Él. ¿Por qué? ¿En qué? En lo que Él vivió. Participantes también de sus sufrimientos, ¿sí? Eso. Porque Él sufrió por mi culpa. Y ahora, si me azotean a mí, ¿qué hago? Si por la palabra no me da rabia, ¿sí? Pero si es por la voluntad propia mía, sí, ahí sí me va a dar rabia. Pero si es por la palabra, no me da rabia. Porque el Señor dijo, por mi culpa, los azotarán, los meterán en la cárcel, y entonces los azotarán, los golpearán, los escupirán, maldecirán. Y tú das bendiciones. Eso, ¿sí? Eso es lo que dijo Jesús. Hace un calorcito, Gloria a Dios, pero, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Un último versículo. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Colosenses 1:10. Dice así. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que llevemos, dice, para que andéis como es digno. ¿Cómo es digno andar en el Señor? Haciendo la voluntad. Haciéndola, obedeciendo a la palabra. ¿Sí? Obedeciendo a Jesús. Yo diría, pero si obedezco a Jesús, obedezco a la palabra. Si obedezco a la palabra, obedezco a Jesús. Lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces por eso dijo él, nadie puede ir al Padre si no es por mí. No es que está diciendo, no es por mí, yo soy. No estoy diciendo eso. Está diciendo que nadie va al Padre si no viene primero a mí. Y recién van a ir al Padre. Eso está diciendo. Clarito está diciendo. ¿Entiendes? Entonces dice acá, para que andéis como es digno del Señor, dice. Yo, a mí, está diciendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Me entiende? Dice que yo lleve fruto en toda buena obra. Y así también para ustedes, ¿sí? Así que, queridos amigos, queridos vecinos, queridos compañeros, queridos oyentes, hasta aquí llegamos, ¿sí? Que el Señor los bendiga y oremos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendito Papá, ¿cómo no te voy a alabar, Señor? ¿Cómo no te voy a bendecir, bendito Padre? Porque tú vives y reinas, Señor. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos animas, que nos exhortas cada día, Señor. Nos guías, Señor. Dice que lleve fruto en toda buena obra, dices tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdame, Señor, que yo no puedo, Señor.
Solo no puedo, bendito Dios. Y ayuda, Señor, a los que están escuchando la palabra, Señor. Bendito Dios. Ayúdalos, Señor, a entender tu palabra, bendito Padre. A que ellos, Señor, puedan entenderte, Señor. Y puedan llevar fruto, Señor, como tú dices, Señor. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo a todos los que están ahí del otro lado de la cámara, ¿sí? Conectados tal vez. En el nombre de Jesús, ¿sí? Nos veremos mañana, ¿sí? Pero antes de despedirme quiero decirles que esto comparta, ¿sí? Suscríbase también en el canal. Lo estamos subiendo todas las prédicas ahí, ¿sí? Todas lo que estamos predicando en la tarde, ¿sí? Estamos subiendo a YouTube. Así que hasta que podamos conseguir otro comer y vamos a compartir, ¿sí? Así que usted tenga unas buenas tardes, no deje de compartir, ¿sí? Y que el Señor lo bendiga mucho. Amén. Hasta mañana.